Buenos días. A continuación les voy a presentar la comunicación que lleva por título La interseccionalidad entre género y etnia en prisión, un desafío educativo, que fue realizada por Anaís Quiroga Carrillo, Cristina Varela Portela y mi persona, Gabriela Míguez Salinas, todas pertenecientes al grupo de investigaciones CULCA de la Universidad de Santiago de Compostela. Para introducir la temática, decir que España se ha constituido como un país receptor de inmigración desde finales del siglo XX y que han sido muchos los cambios que desde entonces se han producido en materia de inmigración para controlar los flujos de población. Así, a finales de los 80 se redactó la primera ley de extranjería como respuesta a la entrada de población extranjera, provocando que el fenómeno de la inmigración se sobredimensionase en el colectivo imaginario, aumentando las preocupaciones por el procesamiento de la documentación de extranjería. Asimismo, la inmigración comenzó a entenderse como un obstáculo, reduciéndose la identidad de esta población, simplemente su capacidad para ejercer como fuerza de trabajo. La situación de irregularidad aparece en ese momento en el panorama administrativo, trayendo consigo la negación de los derechos de ciudadanía de muchas personas inmigrantes. Posteriormente, a partir del año 2000, se produce un intenso aumento de la población extranjera que tiene como consecuencia el intentar regular su situación con la nueva ley de extranjería. Asimismo, se comienza a encarcelar de forma masiva a la población extranjera y, por ende, los y las extranjeras van a pasar a estar sobrerepresentados en nuestras prisiones, tal y como estaba ocurriendo por aquel entonces en el panorama europeo. Como consecuencia, en España se van a introducir algunos cambios legislativos para regular la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular como un sustitutivo de la pena de prisión. Fundamentalmente, en nuestro país, los procesos punitivos contra las personas extranjeras encuentran sus orígenes en la Ley de Extranjería y en el Código Penal. Desde la primera, se expulsa a aquellas personas en una situación administrativa irregular y desde el segundo, se sanciona a aquellas que cometen delitos tipificados en la ley. En el caso del Código Penal, este ha sido objeto de reforma en numerosas ocasiones, aunque la más reciente data del 2015. Concretamente, en 2010 se modificó su artículo 89 referente al proceso de expulsión, aunque ya había sido reformado en los años 2000 y 2003, con el objetivo de descongestionar las prisiones españolas. Actualmente este proceso se aplica como sigue. Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena, que no podrá ser superior a los 2/3 de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquel acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional. Esta tendencia internacional de enfocar la política criminal con las personas extranjeras hacia su expulsión tiene nefastas consecuencias que generan una serie de contradicciones en el sistema punitivo. Y es que la legislación dictamina que aquellos que cuenten con antecedentes penales tienen prohibida la entrada hasta pasados 5 años como mínimo, no pudiendo obtener permiso de residencia o de trabajo. Indiscutiblemente, la integración social de este colectivo se torna imposible en tales condiciones y tristemente no es una medida que se aplique a pocas personas. De hecho, desde 2012 hasta 2018 se ha expulsado un total de 9.924 personas, de las cuales 916 son mujeres, representando el 9,2% del total. Si tenemos en cuenta las estadísticas oficiales, actualmente, según la SGIP, hay 16.470 personas extranjeras en prisión, lo que supone el 28,1% del total de la población reclusa. En cuanto a la procedencia de este colectivo, los países más representativos son Marruecos, seguido por Rumanía y Colombia. En el caso de las mujeres, aunque la SGIP no aporta los datos de esa desagregación, conocemos sus diferentes procedencias gracias a una investigación del año 2006 realizada por el Defensor del Pueblo andaluz. Principalmente este colectivo procede de Colombia, Rumanía, Brasil y Marruecos. Por otra parte, desde la década de los 2000, España cuenta con una de las tasas más altas de encarcelamiento de su población reclusa total, pero si calculamos el índice de reclusión de las personas racializadas, esta cifra se dispara. Específicamente, para realizar esta comunicación hemos utilizado una metodología de carácter mixto, realizando en primer lugar un análisis cuantitativo de las estadísticas oficiales, fundamentándonos en los índices de encarcelamiento y los índices de criminalidad, y por otro lado realizando un análisis cualitativo a través de la revisión de la literatura, de teorías como la criminología feminista,
enfocándonos en patrones de opresión sistemática que se producen en las prisiones y también considerando la interseccionalidad del género y la etnia. Así, una vez analizados los datos e interpretados los resultados, podemos decir que aunque no contamos con datos anteriores al año 2000, puede deducirse que a finales de los 90 se produjo tal encarcelamiento masivo de la población extranjera que la tasa probablemente superase los 1000 reclusos por cada 100.000 personas. A partir de ese año, la tasa fue reduciéndose paulatinamente, con un pequeño repunte en 2007 hasta la actualidad, en la que casi triplica la de la población reclusa total. A pesar de esta sobrerepresentación, no puede afirmarse que este grupo cometa más delitos o participe en mayor medida en actividades criminales, sino más bien todo lo contrario. Precisamente, si analizamos los hechos conocidos por la policía, veremos que el índice de criminalidad de las personas extranjeras en 2018 era de 21 delitos por cada 1000 personas, lo que supone la mitad de la tasa general. Asimismo, la prisión preventiva se utiliza de forma desmesurada con este colectivo. Al no disponer de suficiente arraigo social, se suele decretar con mayor frecuencia la prisión provisional a espera de juicio para evitar la evasión de la justicia, aumentando así la cifra de reclusión de forma acusada. Por tanto, podemos concluir que este fenómeno en realidad obedece a una mayor utilización de la prisión preventiva, así como a una mayor persecución del colectivo inmigrante por parte de las redes de control formal, específicamente por parte de la policía, lo cual se traduce en un mayor número de identificaciones en la vía pública y de las consecuentes detenciones. Enfocándonos en el colectivo de nuestro análisis, las mujeres extranjeras privadas de libertad representan casi un tercio del total de la población reclusa femenina. En este sentido, cabe recordar que por lo general solía haber un porcentaje mayor de personas racializadas entre la población femenina que entre la masculina, aunque desde hace algunos años las cifras se han ido igualando. Además, las mujeres extranjeras también se encuentran sobrerepresentadas en el contexto penitenciario. Si observamos el presente gráfico, a primera vista advertiremos que la evolución de las cifras de estas mujeres se asemeja al de la población reclusa femenina en general. Sin embargo, si analizamos su tasa de encarcelamiento, repararemos en que en el año 2000 era 10 veces mayor que la tasa total femenina. 2 décadas después, a pesar de un paulatino decrecimiento que se mantuvo hasta 2013, continúa triplicándola. Es importante recordar que la distancia existente entre el índice de encarcelamiento general y el femenino se debe a la minoría cuantitativa que suponen las mujeres reclusas. En este sentido, cabe apuntar que la literatura ha demostrado que las mujeres racializadas, una vez que son arrestadas, son enviadas a prisión de una forma desproporcional, mientras que las mujeres blancas tienen más probabilidades de que se les aplique la libertad condicional o de que se las sentencie a condenas más cortas. Asimismo, a las primeras se les condena en mayor medida en delitos de carácter grave y es más probable que sean declaradas culpables y reciban más penas privativas de libertad. En consecuencia, este colectivo sufre una triple condena que comienza en el sistema de justicia penal debido a su condición de género, su origen étnico y la etiqueta de delincuente, y que no finaliza tras su puesta en libertad. Nada más lejos de la realidad, la invisibilización a la que están sometidas traerá consigo un olvido sistemático de sus necesidades y una consecuente obstaculización estructural en sus procesos de reinserción social. En España, la literatura ha concluido que se trata de mujeres de entre 26 y 36 años, solteras o casadas, con hijos menores de edad que residen en sus países de origen. Llevan más de 4 años viviendo en nuestro país, suelen contar con una red de apoyo en el país receptor y la mayoría han decidido emigrar por motivos económicos y de reagrupación familiar. En este sentido, cabe destacar que si bien antes ellas eran objeto de reagrupación familiar por parte de sus maridos, ahora es muy habitual que la mujer inicie la cadena migratoria. Diversas investigaciones, tanto en el panorama nacional como internacional, han demostrado que estas mujeres cuentan con un nivel educativo superior al de las autóctonas, ya que en gran parte poseen el certificado de educación secundaria. En contraste, la mayoría estaban desempleadas antes de ser encarceladas y de contar con un contrato de trabajo, sus ingresos eran muy reducidos. Además, tales ingresos estaban muy por debajo del salario mínimo interprofesional. Esto no es más que otra consecuencia de la intersección que se produce entre la feminización de la pobreza y el factor étnico, la cual genera acusadas situaciones de precariedad económica que tratan de solventarse desde la vía ilegal. Generalmente se trata de delincuentes primarias con condenas de más de 6 años por delitos contra la salud pública. No obstante, en España podemos encontrar una diferencia en la tipología delictiva de las mujeres reclusas en función de su nacionalidad, siendo que las latinoamericanas cometen delitos más relacionados con el tráfico de drogas
y las de la Unión Europea se especializan en el tráfico y explotación de personas y en las estafas. Por otro lado, también se ha evidenciado que mientras que las mujeres autóctonas presentan algún tipo de problema por abuso de sustancias, las mujeres racializadas apenas han consumido drogas, y de haberlo hecho se trata de drogas de menor entidad, como la marihuana o el hachís. Esto conlleva que en España, en los delitos por tráfico de sustancias, las condenas sean más largas, puesto que no se les puede aplicar el atenuante por toxicomanía. En otro orden de cosas, España se caracteriza por tener un amplio porcentaje de mujeres reclusas de etnia gitana, algo que tampoco se corresponde con su presencia en la sociedad en general. Es decir, las mujeres gitanas, al igual que las extranjeras, se encuentran sobrerepresentadas en nuestras prisiones. La investigación más reciente realizada al respecto data del 2001 y sitúa su presencia en un 25%. Este colectivo experimenta una pobreza permanente especialmente acusada, lo que se demuestra al analizar su tipología delictiva. El 90% de ellas ha cometido principalmente hurtos y delitos contra la salud pública. Además, sufren aún en mayor medida la discriminación y estigmatización derivada de los estereotipos que se les suelen asociar. Debido a esta desigualdad, los cuerpos de seguridad hacen muchos más controles y registros en la vía pública a las personas de etnia gitana y pasan más tiempo en prisión preventiva que el resto de la población reclusa. Además, suelen permanecer encarceladas durante más tiempo que el resto de internos. Para concluir, una vez analizados los datos e interpretados los resultados, podemos concluir diciendo que es necesario repensar la forma en la que se está llevando a cabo el castigo, siendo que el perfil de peligrosidad de las mujeres es muy bajo, deberían proponerse medidas alternativas. Estas medidas alternativas pueden pasar por la modificación de la ley de extranjería y también por reprogramar el tratamiento penitenciario con las mujeres reclusas. Para reprogramar tal tratamiento, consideramos que es oportuno utilizar teorías con evidencia empírica, tales como las de las trayectorias hacia el crimen, y también utilizar un tratamiento con perspectiva de género que atienda a la heterogeneidad de necesidades que estas mujeres presentan. Aquí concluye nuestra comunicación. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Cualquier duda o pregunta o comentario pueden escribirnos al correo que ven en la pantalla. Muchas gracias.